Cuento que la semana pasada fui al banco y estaba hablando con una persona y esta persona era religiosa, ¿verdad? Y en la plática estábamos pues preguntándonos de las diferentes prácticas en el culto, en la organización de la iglesia. Yo le preguntaba qué ellos hacían, cómo que practicaban y viceversa, ¿verdad? Efectivamente nos dimos cuenta que hay muchas y grandes diferencias en lo que practicamos ellos y nosotros. Y no es la única persona o la única denominación que hace cosas diferentes a nosotros. Para nosotros se nos puede hacer incluso raro, se nos puede hacer incorrecto lo que hacen. Y para ellos también estoy seguro que lo que nosotros hacemos se les hace algo incorrecto. Las prácticas que nosotros tenemos. En esta, me gustaría tomar el tiempo para explicar empezando en este domingo, me gustaría también iniciar una serie. A veces me da la oportunidad de predicar, así que cada que predique, pues me gustaría predicar sobre esto, ¿verdad? ¿Por qué creemos y practicamos así? Una de las preguntas que ella me decía, ¿cómo se llama tu iglesia? Así me lo pregunto, ¿cómo se llama tu iglesia? Y yo, la verdad, le soy honesto, dudé un poco porque la respuesta corta es la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos conocen la iglesia de Cristo. Para ellos, la iglesia de Cristo es una denominación también, como cualquier otra denominación. Y también dudé porque dije, bueno, para no hacer tanta explicación, yo le puedo decir la iglesia de Cristo y ella va a entender. Ellos piensan que el nombre de donde yo me reúno es la iglesia de Cristo. Y empezando, creo que es un buen lugar donde empezar esta serie. ¿Por qué nosotros nos identificamos como la iglesia de Cristo? Si van a la página de la web en el internet, si se fijan, una de las primeras imágenes dice Iglesia de Cristo, ¿verdad? En Facebook, si van a Facebook, dice la Iglesia de Cristo o Iglesia de Cristo. Incluso en el rótulo que tenemos allá atrás nosotros dice la Iglesia de Cristo. Aquí se reúne la Iglesia de Cristo. Ahora, hay que entender una cosa, unos de los principios en la Biblia. Hay que nosotros preguntarnos y saber estos fundamentos y tenerlos bien entendidos nosotros. Porque tal vez puede que nosotros también lleguemos a un punto donde, ¿cuál es el nombre de tu iglesia? La Iglesia de Cristo. En realidad, nosotros tenemos que estar conscientes de la iglesia tiene un nombre, Dios le dio un nombre propio a la iglesia, o no tiene nombre, o cuál es la situación aquí, ¿verdad? Hay muchos temas que quiero hablar, otra vez empezando con pero hay otros, por ejemplo, ¿por qué no hay instrumentos en la iglesia? Que yo creo ya habíamos hablado un poco de esto, pero lo podemos poner hasta el último, ¿verdad? Para que no estén tan juntos. La persona me decía, ustedes son los que no usan instrumentos, ¿verdad? Le dije, sí, somos nosotros. Y me dice, bueno, y una vez yo fui allí y se escuchaba muy bonito. Y ella me contaba que este fin de semana iba a ir a Tennessee, me parece, a una conferencia donde iba a haber como un concierto con música, pues sí, cristiana, y iba a estar muy bonito. Bueno, hay diferentes cosas que nosotros practicamos y creemos, pero ¿por qué lo creemos así? ¿Por qué lo practicamos así? ¿Por qué creemos en la organización que tenemos? ¿Por qué creemos en la organización, en el culto que tenemos, etcétera, ¿verdad? Vamos empezando por aquí rápidamente. ¿Por qué nosotros nos identificamos otra vez como la iglesia de Cristo? Bueno, hay que nosotros atacar el punto principal con una respuesta clara. No tenemos un nombre. La iglesia no tiene un nombre propio. Tiene un nombre propio. Es un título de pertenencia. Y hay una gran diferencia allí, ¿ok? Hay una gran diferencia ahí. No tenemos un nombre propio. No tiene un nombre como Natanael, como Abisaí. No tiene nada de eso. Pero nos identificamos como pertenencia de Cristo. Esa es la primera verdad. Y la mejor forma de cómo podemos entender esto de una forma práctica es, por ejemplo, Caleb tiene un nombre propio. Luis tiene un nombre propio. Sí. Pero también se puede identificar de otras maneras. Por ejemplo, Caleb se puede identificar como el hijo de Ernesto, ¿verdad? Y sabemos de quién está hablando. Luis se puede identificar como el esposo de Sidney.
Y bueno, así somos nosotros también. No tenemos no tenemos un nombre propio, pero nos identificamos como la iglesia de Cristo, como pertenencia de. En Romanos 16, uno de los textos que más se usan para nosotros tal vez argumentar de que somos la iglesia de Cristo. Vayan a Romanos, por favor, acompáñenme. No lo tengo aquí arriba, pero podemos usar nuestras Biblias. En Romanos 16. Bueno, tal vez no lo tenemos ni siquiera que buscar porque no lo sabemos, ¿verdad? Todo dice, salúdense unos a los otros con un beso santo, les saludan todas las iglesias de Cristo. Y aquí hay un paréntesis que tenemos que hacer. Tenemos que tener cuidado los cristianos de nosotros tampoco tomar este texto como que sí, ese es el nombre de la iglesia, ¿verdad? Porque tal vez puede llegar la impresión de que, mira, la iglesia de Cristo, por eso nosotros nos llamamos iglesia de Cristo. Nosotros no somos la iglesia. El Romanos 16 no está hablando de un nombre particular, de un nombre propio. Está hablando de una posesión. Lo saludan todas las iglesias del Señor, de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, otra vez, estamos hablando de una posesión de Cristo sobre nosotros. No es un nombre exclusivo, sino que señala nuestra pertenencia a Cristo. Ahora, regresando al ejemplo de Caleb o del ejemplo de Luis, como no tenemos un nombre propio y como si nos imaginamos Caleb no tuviera un nombre propio, entonces nos podemos referir a Caleb o a Luis como de diferentes maneras, ¿cierto? Como el hijo de Ernesto o miembro de la familia López, por ejemplo, también, o hijo de Connie o hermano de Nick. Ven cómo hay diferentes formas de referenciarse a Caleb o Luis también igual. La familia Jiménez es parte de la familia Jiménez. No estamos diciendo un nombre propio, pero estamos usando diferentes adjetivos para hablar de él. Bueno, en 1 Corintios capítulo 11, y hay muchas formas de cómo Dios se refiere a la iglesia. Cómo nos identificamos nosotros, la iglesia, como propiedad del Señor. Fíjense, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo les llama aquí a la iglesia? A la iglesia de Dios, no a la iglesia de Cristo, como lo tenemos en el rótulo allá afuera, ¿verdad? Pero es a la iglesia de Dios. Otra vez, usando diferentes formas de referirse a un grupo de escogidos, un grupo que pertenecen a Dios. También vamos a quedarnos ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios y en el versículo 27. Capítulo 12, versículo 27. Versículo 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Estoy leyendo la Reina Valera 2015. Pero dice cuerpo de Cristo. No somos, otra vez, no es como está escrito allá afuera, pero somos el cuerpo de Cristo. Y también ahí mismo está hablando en el versículo, no solamente, bueno, en versículo 2, regresando al versículo 2, también dice los santos. Y vamos a Efesios también. A Efesios capítulo 2, versículo 19. Porque hay muchas formas de cómo nos referimos o cómo nos identificamos, no solamente iglesia de Cristo. También en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que somos la familia de Dios, la familia de Dios. Por tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También somos miembros de la familia de Dios. Así como Caleb se puede identificar de muchas maneras, sin decir un nombre propio, así nosotros también igual manera. Incluso en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, vamos a leerlo, ya estamos ahí en el capítulo 5, versículo 25 al 27, habla que somos la novia de Cristo también. Otra vez, hablando de pertenencia. Esposos amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentarse así, quien la iglesia, como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Otra vez,
Somos pertenencia, no es un nombre en sí, ¿verdad? Por eso yo estaba dudando al decirle a la señora, bueno, somos Iglesia de Cristo. Esa era la respuesta más corta, ¿verdad? Pero no tenemos un nombre en sí. Somos pertenencia de Él. Somos pertenencia del Señor. Cada término muestra nuestra identidad en Dios y Cristo, no una denominación humana. Ahora, creo que este tema es un poco fácil de entender y más para los que tienen mucho tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Ya sabemos que no tenía nombre, no necesitamos escuchar eso. Bueno, ahora, una pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿por qué creen que Dios no quiso dar un nombre a su iglesia? ¿Por qué creen? Para mí hubiera sido más fácil que Dios nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú te llamas la luz del mundo. Ah, pues qué padre, ya le puedo decir a todos la luz del mundo y ahí le ponemos en el rótulo la luz del mundo con letras grandes en todas partes y porque Dios lo dijo así. Pero, ¿por qué creen? Piénsenlo otra vez. Los que tienen el evangelio tal vez a lo mejor no se han hecho esa pregunta, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que Dios no le dio un nombre propio a la iglesia? Les doy 5 segundos para que lo piensen. 5 segundos. Bueno, tal vez esto ayude. La siguiente idea, ¿por qué tenemos nosotros en el rótulo, en el website, en el Facebook? ¿Por qué tenemos y nos identificamos como la Iglesia de Cristo? Bueno, es porque Él nos compró. Y esto va atado muy fuertemente con la primera idea. Somos pertenencia de Él. Pertenecemos a Cristo y nos identificamos porque Él nos compró con su sangre. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Hechos 20, 28, leen conmigo allí en el versículo 28. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. ¿Cuándo o qué es lo qué hace que algo sea verdaderamente tuyo? Cuando tú dices, esto es mío, ¿verdad? Y es mío, por ley. Cuando lo pagas, ¿verdad? Cuando lo pagas. Así que llegamos a la realización que nuestras casas, pues no son de nosotros, no las hemos pagado, todo el banco las debemos, muchos de nosotros, los carros tampoco. Entonces, ¿qué tenemos? Pues muy pocas, ¿verdad? Cosas, son contadas. Bueno, la iglesia de Cristo fue comprada por completo, de una manera completa y perfecta. No salió debiendo un poco o fue a medias, fue una forma completa por su sangre. Dice que fuimos nosotros comprados. Entonces somos pertenencia de Dios, ¿verdad? Tenemos el nombre la referencia del somos iglesia de Cristo porque el Señor nos compró. En Primera de Pedro también, el capítulo 1, acompáñenme allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, hasta versículo 19. Versículo 19 dice, el versículo 18, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La iglesia tiene valor porque Cristo pagó un precio infinito por ella. Ahora, vamos a pensar en esto. Estamos tratando también de entender por qué tenemos o nos referimos a nosotros como Iglesia de Cristo. Y también estamos tratando de entender por qué no quiso darle un nombre el Señor a su iglesia. O tal vez, ¿verdad? Piensen en esto. Cuando nosotros nos referimos a alguien por su nombre, a Caleb, a Ernesto, a Mano Benito, cuando nosotros hablamos de ellos por su nombre y les hablamos por su nombre, estamos dándole nosotros el valor a ellos, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nosotros nos empezamos a referir a unos a los otros por el nombre de nuestro padre? ¿Verdad? Por Abel hicimos, oye, hijo de Fierro, de Gerardo Fierro. O Ernesto, hijo de Ernesto Senior, ¿verdad? Obviamente
tal vez a lo mejor hasta uno nos ofenderíamos, ¿verdad? Porque, hey, mi nombre es Natanael. No me, no me estoy diciendo mi papá es mi papá. A mí dime cómo yo me llamo. ¿Qué estamos hablando aquí? Que el nombre lleva el valor, lleva la autoridad. Cuando alguien tiene un nombre, el valor y la autoridad y todo lo que lleva eso, ¿verdad? Lo tiene la persona. Pero cuando estamos refiriéndose a alguien más por alguien más, le estamos dando el valor a la otra persona, ¿cierto? Cuando nosotros nos referimos, hablamos de nosotros como iglesia de Cristo, iglesia del Señor, como los santos, como la familia de Dios, le estamos dando el valor al Señor, no a nosotros. A lo mejor esto nos ayuda a responder la pregunta, ¿por qué el Señor no le quiso dar un nombre a la iglesia? Piensen en eso. Y como Señor y dueño de la iglesia, tiene el poder de hacer decisiones. Fíjense, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice de esa manera, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. ¿Quién estaba hablando aquí? El Señor, ¿verdad? Estaba hablando el Señor. Él tiene la autoridad como es dueño y Señor de su pueblo, de los rescatados. Lo que Él compró, tiene la autoridad de quitar el candelero de en medio de ellos. ¿Verdad? En Hechos capítulo 2, ahora acompáñenme a Hechos capítulo 2, no solamente tiene la autoridad para quitar candeleros, también tiene la autoridad para poner miembros. Así como puede quitar, puede poner. En Hechos capítulo 2, y otra vez, un texto que tal vez está de más leerlo o buscarlo porque no lo sabemos. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo a favor de todo el pueblo, el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Otra vez, teniendo la autoridad, por ser Señor y dueño, de poner cada día a los que iban de ser salvos a la iglesia. Pertenecemos a Él, nos identificamos como el pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, como la familia de Dios, porque Él nos compró y Él es dueño y Señor. Y Él puede decirnos, nos puede poner y nos puede quitar. Cabe destacar que si Dios no puso nombres propios sobre su iglesia, nosotros no tenemos la libertad de poner un nombre a nosotros, ¿verdad? A nosotros mismos. Esta persona me decía, oye, ¿cómo se llama tu iglesia? Yo le contesto y me dice, la mía se llama así. Me dice un nombre bien bonito, bien largo, que la verdad no me acuerdo porque sí estaba muy largo. Y estaba muy bonito, pero no tiene la autoridad porque no son dueños ni señores de la iglesia ellos. No tienen la autoridad para poner un nombre que no sea autorizado por Jehová, por el Señor, por su dueño. Somos conocidos por Él, y si somos conocidos por Él, ¿por qué tendríamos un nombre? ¿Por qué quisiéramos nosotros tener un nombre si somos conocidos por Él? Gracias a que no tenemos un nombre, le damos la honra y la gloria a Él. Nos identificamos por Él y somos conocidos por Él. Otra cosa también que tal vez tenemos que pensar es que nosotros tenemos y nos identificamos como la iglesia del Señor, y de estas diferentes maneras como acabamos de aprender, porque vivimos como la iglesia de Cristo. No solamente el nombre se está refiriendo a que somos seguidores de Cristo, pertenencia, pero también que vivimos como la iglesia del Señor, como la iglesia de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, acompáñenme allí por favor. Y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Él es la cabeza del cuerpo. Y si es la cabeza del cuerpo, Él toma las decisiones. Y si Él toma las decisiones, nosotros solamente vamos a obedecer. No vamos a tomar decisiones de cómo se va a llamar este lugar, ¿verdad? Vamos a tomar las acciones que Él, de las decisiones que Él tome. En Efesios capítulo 4, versículo 1,
Efesios capítulo 4, versículo 1. Por eso yo, prisionero del Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Somos iglesia del Señor, familia del Señor, santos, porque cumplimos el llamamiento con que fuimos llamados. Esa es la verdad. Si nosotros no cumpliéramos de ese llamamiento, no cumpliéramos el llamamiento, entonces no fuéramos a la iglesia del Señor, ¿verdad? Tito capítulo 2, versículo 14. En Tito capítulo 2, versículo 14 también dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Somos iglesia del Señor porque nos mantenemos puros, o por lo menos tratamos de mantenernos puros. Dice el versículo 14, para purificar para sí mismo un pueblo propio. El pueblo propio es el que compró, el que acabamos de aprender que compró, que somos nosotros, para mantenernos puros, celosos de buenas obras. Somos la iglesia de Cristo porque somos celosos de buenas obras también. Ahora, la idea es esta, en el versículo 14, que Cristo compró un pueblo para sí, a una gente para sí. Y observen la frase ahí en el versículo 14, un pueblo propio. Otra vez se está refiriendo a ¿qué? A la pertenencia de Él. No solo nos compró para salvarnos, nos compró para que fuéramos su pueblo con tareas y responsabilidades específicas. Específicas, ¿verdad? Si nosotros dejamos de cumplir esas tareas o las cumplimos, nos vamos a identificar con Él o no nos vamos a identificar con Él. En 1 Corintios también en el capítulo 6, versículo 19. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o no sabes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mueren ustedes, el cual tienen de Dios y que no son ustedes? Pues han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. Somos la iglesia de Cristo porque glorificamos a Dios también. Versículo 20. Igualmente dice versículo 20, han sido comprados por precio. Está hablando de la pertenencia. Entonces, nosotros somos la iglesia de Cristo, nos referimos a nosotros como la iglesia de Cristo, porque vivimos como Cristo mandó, con las tareas y las responsabilidades que Él dejó. Tenemos la iglesia de Cristo porque mantenemos nuestra vocación, nos mantenemos puros, le glorificamos y le servimos también, como vimos ahorita. Cuando nos ponemos su nombre, no damos el enfoque a Dios, sino a nosotros mismos. Decimos que nosotros somos los dueños, que nosotros somos los responsables y que nosotros podemos tomar decisiones, mientras que el Señor lo pone a un lado. Ya para ir concluyendo. Esta era la respuesta larga que le tenía que haber dado a la señora, ¿verdad? Pero no se la di. Ya para concluir, ¿por qué somos la iglesia de Cristo? ¿Por qué nosotros nos identificamos en el rótulo allá afuera, en Facebook, en el sitio web, en nuestros boletines como iglesia de Cristo? Somos la iglesia de Cristo. No es porque es un nombre propio. Otra vez, lo dejamos bien en claro, ¿verdad? No es un nombre propio. Dios nos dijo, tú te vas a llamar iglesia de Cristo. Y ese es el nombre. No. Es Romanos 16 está hablando de una pertenencia. Pertenecemos. Fuimos comprados por sangre. Él es la cabeza y nosotros solamente nos dirigimos y hacemos lo que Él quiere, porque fuimos comprados por Él. Ahora, ¿por qué creemos, y ahí está la pregunta todavía, ¿verdad? Pues se la van a llevar de tarea. ¿Por qué creemos que Dios no quiso dar un nombre a su iglesia? ¿Por qué creemos? Bueno, tal vez eso nos ayude a entenderlo, pero también entendimos que, otra vez, el Señor es el dueño de nosotros y nuestra responsabilidad es obedecer. Vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno de invitación que tenemos ahí. Otra vez, tal vez en el futuro pueda presentar algo más que
que nos ayude a clarificar en nuestras mentes por qué creemos y practicamos lo que practicamos. Hacemos muchas cosas que otras personas hacen diferentes, pero ¿por qué las hacemos? ¿Por qué ellos no las hacen?